No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Conseguido sortear todas las trampas que había en Madrid este domingo tan raro, ¿no, Marc? Sí, lo he conseguido. Marc Bassets, que es director adjunto del País, el director de opinión. Alguien decía ayer, por cierto, que lo que está ocurriendo en Madrid, tú lo sabrás mejor que nadie, se parece mucho a París 2024, ¿no? Por los Juegos Olímpicos y el ambiente. Sí, vive una semana excepcional Madrid, ¿no? Sí. Con el Papa, con Bad Bunny, con la Feria del Libro. Todo se te une y la ciudad vive, es verdad, un ambiente, sí, festivo, podemos decir. Esta mañana había tanta gente en la calle, gente con sillas, gente con banderas, gente que ya iba a buscar un sitio para, supongo que ver pasar el Papa o escuchar alguna de las cosas que va a hacer durante el día. Hombre, en el caso de París, no sabías a qué deporte iba la gente que pasaba por la calle. Aquí todos van a lo mismo, esto sí. Sí, esta mañana ya viendo en metro se veía todo y me ha hecho gracia también ver banderas de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente en homenaje al Papa estadounidense, el primer Papa estadounidense. ¿De Cuba has visto alguna bandera, por cierto? No he visto, pero puede que luego, vaya a ver. Luego explico por qué. Sí. Oye, ahora que estás en un cometido muy diferente al que tenías como corresponsal, supongo que echas de menos escribir, pero esta semana por fin has escrito. Sí, es que escribo bastante, la verdad. Lo que pasa es que no lo firmo lo que escribo, pero esta semana he firmado un artículo. Sí. Ha habido una noticia muy triste, que ha sido la muerte de Marjane Satrapi, la dibujante, la ilustradora, la escritora de cómics y novela gráfica, autora de Persepolis, que es verdaderamente un clásico magnífico, ¿no? Uno de los grandes libros de este siglo, pues murió esta semana. Su familia, sus amigos anunciaron que había muerto de tristeza, y cito, un año después de la muerte de su marido. Y bueno, ella vivía en París desde que se exilió, desde que marchó de pequeña, de joven de Irán, se tuvo que marchar. Ella denunció y expuso en Persépolis pues el régimen opresivo y represor de los ayatolás, y vivía en París. Ella se consideraba casi francesa, franco-iraní, y yo había tenido la oportunidad y la suerte de entrevistarla varias veces y escribí un artículo rememorando estos encuentros, ¿no? Que la verdad es que fue un privilegio poder conocerla y hablar. Yo siempre le pregunté a las entrevistas si pensaba que algún día podría volver a Irán. La primera vez me dijo que no lo creía, que ella había puesto en su testamento que al menos sus cenizas, cuando muriese, las llevasen a Irán. Pero la última vez, que fue creo en 2023, en plena revuelta del movimiento de las mujeres, pues ella dijo, sí, yo pienso que volveré, ¿no? Y que volveré viva. Bueno. ¿Volvió? No volvió. Nunca volvió. Buen artículo. Bueno, tenemos un invitado sentado junto a nosotros, así que vamos a empezar. Venga. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi pour être dans la vie. Il me l'a dit, moi j'aurai pour la vie. Quienes trabajaron durante décadas en Cuba bajo la convicción de que hacían lo correcto, iba a fortalecer el sueño del socialismo, pero ese sueño no fue tan sencillo. Para empezar,
las pensiones de los cubanos ahora son irrisorias para costearse la vida en una isla donde cualquier recurso es escaso y cada vez más, y hay que recordar siempre que los dirigentes gestionan la miseria, pero que esa miseria es producto de un embargo que ha destruido económicamente a la isla. Pero quizá, Marc, lo que más duele sobre las promesas y los sueños rotos hechos en Cuba a lo largo de décadas es que las cosas, si estaban mal, siempre pueden ir a peor. Sí, Javier, todo puede ir a peor, es la ley de la entropía, todo puede ir a mejor también. Pero Cuba es uno de esos lugares, uno de esos países donde desde hace décadas, lamentablemente, todo parece ir a peor. Bueno, no siempre, ¿no? Y hay, yo me acuerdo, y creo que me he recordado alguna vez, hace 10 años en Cuba. Y Obama, los Rolling Stones. Hubo un momento de luz, podemos decir, de esperanza, donde todo pareció que por un momento, por un instante, todo no iba a ir a peor y todo podía ir a mejor. Y bueno, yo me acuerdo que estuve ahí viendo a Obama, estuve ahí escuchando los Rolling Stones, que fue un recuerdo imborrable, que nunca olvidaré aquel concierto masivo y que significaba mucho más que la música era maravillosa, pero fue un concierto que era más fascinante ver al público que ver a Mick Jagger, a Keith Richards y a los Rolling Stones. Pero es eso, fue un instante, ¿no? Y ahora voy a citar a alguien que, refiriéndose a lo que ocurrió hace 10 años, dice: ahora nos parece que algo así ocurrió en otra era histórica. Quien escribe esto lo tenemos aquí en el estudio, lo escribe en un artículo en El País que tengo ahora en mis nuevas funciones el privilegio de poder editar y leer el privilegio de leerlo antes que todos los lectores. Es novelista, esta persona es cronista, es una voz y una antena para todos sus lectores en la isla, en Cuba. Es además un gran experto en béisbol. Y una vez, cuando estuve en Cuba esa vez de Obama y miraba las librerías que hay en la calle donde venden libros, encontré libros suyos, no novelas policíacas que también escribe, sino un libro de béisbol escrito por él. Es una de las grandes, nuestros clásicos vivos de la literatura. Y en este artículo que cito, que se puede leer hoy en El País, él recuerda a un sabio chino que decía: mejor ser un perro en tiempos de paz que una persona en tiempos de caos. Esto es una variación de aquello de la maldición que recordábamos la semana pasada. Ojalá vivas tiempos interesantes como maldición. ¿Qué podrá ocurrir? Escribe, en las próximas semanas, quizá en los próximos días. Es una dramática interrogación. Esto se pregunta nuestro invitado, a ver si tenemos una respuesta. Sí, además de todo esto, encima es un buen tipo. Leonardo Padura, ¿cómo estás, Leonardo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Marc. Muchas gracias por la invitación. El recuerdo de Obama es un recuerdo como que esto no pasó, o si pasó fue en otro país, no es en la Cuba actual, ¿no? Sí, realmente desde entonces acá las cosas han cambiado para peor, lamentablemente. En mi última novela, la que estoy firmando sobre todo ahora acá en la Feria del Libro, que es lo que me tiene en Madrid, en este Madrid enloquecido de estos días. Te está gustando estar aquí, no me digas que no. Mira, pero es una locura lo que está pasando en Madrid, entre el Papa y Bad Bunny. Pero mira, la Feria del Libro está llena de gente, increíble, está llena de gente, y eso es muy bonito. Y en esa novela yo digo que hemos entrado en un túnel, que en un momento ese túnel había como una luz al final que se vislumbraba a veces se perdía. Esa luz se apagó y ahora ni siquiera vemos las paredes del túnel. Ha sido un descenso que empieza en el 2017 con la llegada de Trump a la presidencia en ese año, inmediatamente después de ese verano maravilloso que se vivió en Cuba con la visita de Obama, los Rolling, Chanel. Se filmó en La Habana una parte de un episodio de Rápido y Furioso. Los carros corrían por el malecón, vino Madonna a celebrar su cumpleaños, las Kardashian pasaban por Cuba, todo el mundo estaba por allí. Cuba estaba en un momento esplendoroso, la gente hacía negocios, ganaba dinero y sobre todo tenían esperanza la gente. A partir del 2017 las cosas empezaron a complicar, después vino la pandemia y complicó al mundo completo, pero a Cuba la afectó muchísimo porque dependía de ese turismo que venía de distintas partes. Y el regreso de Trump, después con Biden, todo se quedó igual que después del primer periodo de Trump. Todo se quedó igual. Al final hizo unos pequeños cambios, pero llegó Trump y esos pequeños cambios los derogó y ha empezado una política que ellos le llaman de máxima presión,
que es de máxima presión, es de mucha presión, porque este último bloqueo energético, petrolero, que le ha impuesto a Cuba, pues está provocando que la gente esté viviendo apagones de 20 horas y más, y más. El otro día, yo tengo a mi madre en Cuba. Bueno, yo vivo en Cuba, como todos saben, y ahí tengo a mi madre de 98 años, operada hace 3 meses de una fractura de cadera. Afortunadamente se recupera bien, ya está dando sus primeros pasitos y tal. Y estuve 3 días sin poder saber si estaba viva o muerta, porque no había conexión. En la isla, cuando se va la luz en mi barrio, pues todo se queda desconectado, no hay posibilidad ni de datos móviles, ni de teléfono fijo, de nada. Y entonces eso te podrás imaginar la angustia que provoca en uno, pero lo que significa vivir en esas condiciones. Y todo se está polarizando de una manera muy, muy dolorosa, porque yo dije alguna vez en esa época de Obama que yo veía que el futuro de Cuba estaría en la concordia. Hoy yo no sé si esa concordia es posible o no. Vamos a ver lo que acaba de citar el editor que estreno con esta tribuna. Tu jefe, de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Qué puede pasar? No se sabe si mañana, pasado, en la semana que viene, pero algo tiene que pasar. Y lo he repetido muchas veces, Javier. Yo creo que en Cuba hay que cambiar muchísimas cosas, desde la economía hasta en la política, en la sociedad, por supuesto, pero no porque Trump le haya puesto una pistola en la cabeza al gobierno cubano, sino porque los cubanos necesitan que cambien muchas cosas, porque ya veníamos padeciendo de muchos problemas durante muchos años. Esta crisis, acuérdate que realmente empieza en el año 1990-91 con la desaparición de la Unión Soviética, y ahí entramos en una crisis, aquella se le llamó el periodo especial, pero yo creo que no hemos salido de ese periodo especial. Ha habido momentos como de meseta, y este espacio de los 2014 al 2016, con una relación mejor con los Estados Unidos, que cambió incluso algo que es muy significativo, sobre todo para mí, que soy escritor. Cambió la retórica, la manera de referirse por parte de las instituciones cubanas o las instituciones norteamericanas al otro, pues cambió el tono. Y todo parecía que podía haber una cierta concordia, y no ha pasado. Es curioso porque cuando estás en Cuba, cuando vas a La Habana y ocurren determinadas cosas, tienes siempre la sensación de que ocurren o de que se hacen como se hacían antiguamente, y se hacen así porque Cuba no puede hacerlas de otra manera, no tiene esa capacidad, ¿no? Yo recuerdo como Juan Padrón nos contaba que enviar un fax, por ejemplo, que todavía usaba fax, significaba pues igual 2 horas de conexión para enviar una sola hoja, ¿no? Y tú en tu libro, que se llama Morir en la arena, introduces algunos detalles que a mí me encantan porque reflejan esa vida, ¿no? Es un detalle que quizá la gente no se fija, pero dices, encendió la luz, no, dio el interruptor de la luz, pero la luz no se encendió. No dices no había luz, pero se sabe que no había luz, ¿no? Porque está la posibilidad de que no haya luz, pero también la posibilidad de que esa bombilla se haya fundido. Y entonces, ¿dónde consigues la otra bombilla? Ahí empiezan entonces las dificultades y ese contexto cubano que yo trato de reflejar en mis libros. Y es un ejercicio, Javier, muy, muy complicado, porque existen convenciones, maneras de entender la realidad a nivel más amplio que no se ajustan a Cuba. Entonces, uno de los problemas que puede tener, y he escrito un artículo bastante largo sobre esto que salió hace poco en la revista de Ideas, esta peculiaridad cubana te obliga a veces a explicar, y la literatura no está para explicar. La literatura sobre todo tiene que mostrar y a partir de ahí sugerir. Y hay veces que, y lo veo con mi editor, que está por cierto aquí en la sala escuchándonos, que hay momentos en que es imprescindible explicar algo para que la gente lo entiende. Porque cuando dices, por ejemplo, en Cuba, libreta de abastecimiento, no es realmente de abastecimiento, es de racionamiento. Y en estos momentos ni siquiera es de racionamiento. Entonces, esa coyuntura, ese contexto tan específico, pues necesita cierta dimensión literaria especial para poder trabajarla, y eso es uno de los momentos que más me complica la vida a mí como escritor. Sí, Leonardo, ¿qué tiene que cambiar en lo inmediato en Cuba para que la situación no vaya peor, como decíamos al principio, y no acabe en una mayor catástrofe? Yo creo que tienen que cambiar muchas cosas, Marc. ¿Quién las tiene que cambiar y cómo van a cambiar? Mira, no lo sé, no puedo saberlo.
Además, hay cuestiones que se están moviendo con mucho secretismo. Esas conversaciones que se habla, que ha habido entre delegaciones de Cuba y los Estados Unidos, personalidades de Cuba y los Estados Unidos. Estuvo por La Habana el director de la CIA hace unas semanas, después estuvo en la base naval de Guantánamo uno de los jefes del Comando Sur, no recuerdo su cargo, se reunió con viceministros del ejército cubano, y están hablando no sé qué, pero la vida de la gente se ha complicado hace mucho tiempo y están viviendo mucha gente en condiciones límites. Por ejemplo, ha aparecido una figura que no existía en Cuba, que es la gente que saca cosas de la basura, no solo para reciclarlas, sino también incluso a veces para comer. Eso no existía en Cuba. En Cuba había una cierta pobreza muy generalizada, pero no había esa miseria extrema que yo vi por primera vez cuando estuve en Angola en el año 1985-86, afortunadamente como periodista civil, no fui como militar. Era algo que no existía en Cuba y ya se está presentando. Y siempre pongo el ejemplo que utilizo en esta última novela, Morir en la Arena, de los pensionados cubanos, jubilados le decimos en Cuba. Cuando la gente se jubila en Cuba, recibe una pensión que puede llegar hasta los 3,000 pesos más o menos, y en un país donde único puedes comprar huevos es en el mercado privado, porque ya existe un pequeño mercado privado, pero un paquete de 30 huevos vale 3,000 pesos, es decir, vale una jubilación de un mes. ¿Cómo viven esa gente? ¿Cómo viven esas personas? Entonces hay que hacer cambios profundos en la economía, en la sociedad, y posiblemente, y casi seguramente también que haya que hacer cambios en la política para que haya otra manera de entender esa sociedad, ese contexto en el que está viviendo la gente. Ha habido una manifestación muy evidente de lo que está ocurriendo en Cuba, que ha sido el éxodo casi bíblico que ha ocurrido en estos años. El otro día leía a un demógrafo cubano que calcula en 2,4 millones la gente que ha salido desde el año, después de la pandemia para acá. No sé si llega a tanto, eso dice ese demógrafo, pero sí sé que han salido seguramente más de 1,5 millones de cubanos. Estamos hablando de más del 10% de la población de un país. Un país que siempre fue un país que recibió migrantes más que los que produjo, pero bueno, ha habido distintas oleadas y esta oleada es histórica, es la más grande que ha existido. De hecho, te iba a preguntar dónde está la juventud en Cuba. Seguramente la juventud de Cuba está en ese porcentaje de gente que ha salido, ¿no? Mira, hay una condición, Javier, importante. Ha salido, vamos a poner 1,5 millones, vamos a quedarnos en esa cifra, por ejemplo, entre 1,5 millones y 2 millones. Los que han salido han sido los que han podido, no los que han querido, porque mucha de la gente que salió lo hizo a través de Nicaragua, que permitía que los cubanos entraran sin visado, y a partir de ahí hacían lo que se conoce como la famosa ruta de los coyotes, toda Centroamérica, México, a buscar la frontera de los Estados Unidos, que les permitía y les facilitaba la entrada a los ciudadanos cubanos en los Estados Unidos. Ese recorrido costaba alrededor de $10,000. Entonces, los que pudieron hacerlo fueron los que tuvieron alguien que les financió el viaje, un hermano, un pariente, un papá, una mamá, o los que tenían algo que vender en Cuba, tenían una casa, un automóvil, vendían todo. Veías los anuncios en un sitio que se llama Rebolico, gente que vendía en la casa con el coche dentro, y con todo lo que tenían, aire acondicionado, lo que tuvieran. Y por eso te digo que se fueron los que pudieron, no los que quisieron. Tal vez la cifra de los que quisieron sea mucho mayor, o seguramente es mucho mayor. ¿Qué te mantiene a ti en Cuba? Cuba. Yo, en el libro mío anterior, a Morir en la Arena, que es el que se llama Ir a La Habana, hablo de dos condiciones que las palabras suenan muy parecidos, se parecen mucho, pero significan cosas diferentes, que es la pertenencia y la permanencia. Yo permanezco sobre todo gracias a mi pertenencia. Yo pertenezco a ese contexto cultural, a ese sentido de la vida. Vivo, soy de una rarísima especie de ser humano que vive en la misma casa donde nació y ya tengo unos cuantos años, 70 años. Tampoco tanto. Coño, estoy viejísimo ya. Pero bueno, pero me siento muy bien. Y en esa casa tengo a mi madre, por ejemplo, con sus 98 años. Y bueno, me gusta estar ahí. Es que para el escritor incluso oír cómo habla la gente
de la que uno escribe y de la que uno quiere escribir es importante. La lejanía, el desarraigo es dramático para cualquier persona, para el escritor puede ser tremendo. Y yo he decidido desde siempre, desde hace muchos años, permanecer en Cuba, escribir en Cuba, y bueno, ahí estoy tratando de hacer mi trabajo como novelista, como periodista. Tú lo sabes, porque bueno, ahora ya eres la persona que va a ayudarme a publicar los trabajos en el diario, en El País, con una condición de que en Cuba muchas veces estoy ahí y es como si no estuviera, porque no existo demasiado. No salgo en los medios, no publico en los periódicos, pero bueno, puedo escribir y eso para mí es lo más importante, poder escribir. Siempre hemos defendido, Marc y yo, que entrar y salir es la mejor forma de conocer tu propio lugar, ¿no? Y en tu caso, además, casi entras de incógnito, como quien dice. Eso te da una vida en dos dimensiones distintas que seguramente te permite conocer la realidad de una manera privilegiada. Y te iba a preguntar, después de lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿cómo se contempla esa posibilidad de que haya una intervención? ¿Ha generado un orgullo cubano también de, oye, estamos mal, pero que a nadie se le ocurre? Yo creo que ha habido de todo. Creo que ha habido de todo. Habrá gente que estén deseando que pase cualquier cosa, incluido una opción militar, que yo realmente preferiría y desearía y rogaría porque no ocurriera. Cuba tiene ya una historia de intervenciones militares norteamericanas. Recuerden, el 98 más se perdió en Cuba. Sabemos lo que es eso, lo que significó, de lo cual también hablo en otra novela anterior que se llama Personas Decentes, que ocurre después de la segunda intervención militar norteamericana, una parte de la novela. Entonces, vamos a ver, ojalá que recuerden que la palabra diálogo viene del griego diálogos, es decir, a través de palabras, pero a través de palabras razonadas. Ojalá que a través de palabras razonadas se pueda encontrar una solución para Cuba, para su destino, para la vida de los cubanos, que creo que esto es lo más importante, porque la política decide muchísimas cosas, pero el centro de cualquier proyecto político debe ser el individuo, el ser humano, y las personas en Cuba la están pasando mal. Hablamos de que tenemos la sensación de que va a pasar algo en Cuba, pero ¿contemplas la posibilidad de que no pase nada y dentro de 10 años estemos aquí siguiendo hablando de estas cosas que van a peor, de esta desesperanza, de este más de lo mismo? Recuerda la fórmula del gato pardo, la famosa fórmula del gato pardo, de que cambie todo para que no cambie nada. Hasta esa posibilidad puede ocurrir. Marc, lo más difícil que me preguntan con cierta frecuencia los periodistas es hacer ciertas especulaciones, predicciones de futuro, y le digo no, porque seguramente me voy a equivocar. Pero ojalá que realmente las cosas mejoren para que la gente tenga una vida mejor, una vida más plena, y eso es muy importante porque tenemos una sola vida, y a mucha gente se le ha ido una parte de esa vida o muchas partes de esa vida en condiciones bastante complicadas. ¿Cómo está La Habana, por cierto? Eso, espero que no haya ya Starbucks en el malecón o algo así, ¿no? Mira, La Habana sigue estando en el mismo lugar donde estaba, un poquitico más deteriorada, un poquitico más sucia. Hay, por ejemplo, ahora mismo un problema con la recogida de basura, de desechos, que eso puede provocar una crisis sanitaria, porque ahora empieza el verano, empiezan las lluvias. Ya el año pasado hubo una epidemia de distintos virus estacionales, el chikungunya, el oropuche, el zika, el dengue, que afectó a muchísima gente en el país. Y eso puede volver a ocurrir ahora, en estos meses, con menos medicamentos que el año pasado, con más dificultad para transportarse la gente para llegar a los centros médicos, que lo vean los médicos, los especialistas, y le digan si tienen uno u otro, porque hay de estos virus que son muy dolorosos, pero no son mortales, pero hay otros que son mortales, como es el caso del dengue. Entonces, es una situación muy complicada la que se vive en La Habana y en el resto del país con estos apagones. Estar 20 horas del día sin electricidad en una sociedad moderna, te podrás imaginar lo que significa. A mí me pasa que a veces estoy en la casa y estoy un día completo sin conexión, y mi trabajo necesito tener conexión, pero bueno, es lo que hay, y ahí vamos. Los cubanos
desarrollan muchas estrategias de supervivencia. Sí. Lo hemos tenido que hacer a lo largo de muchos años. Recuerda que en Cuba hay dos verbos que son posiblemente los verbos de la identidad nacional de los últimos años. Uno es resolver y el otro es inventar. Resolver es conseguir algo por la vía que sea. Inventar es buscarte la solución que necesitas. Y mucha gente sigue resolviendo e inventando. Y esto está perfectamente, además, ilustrado en la novela que acabas de publicar, que se llama Morir en la arena, que estás firmando en la Feria del Libro. No sé si hoy también. Ayer firmaste. Firmé el viernes, firmé ayer y hoy tengo 3 firmas. Estoy prácticamente todo el día becado ahí. Mira, yo anoche, cuando me acosté, teníamos que venir con mi editor Juan Cerezo, nos citamos a las 7:20 de la mañana para venir al programa. Decía, coño, la gente pensarán, mira, Padura está por Madrid ahí gozando, viendo al Papa de lejos y tal. No se imaginan el curro que significa ser escritor. 3 firmas ayer, por cierto, y esto quiero decirlo porque es importante, se hizo un homenaje a la memoria de Beatriz de Moura, la directora fundadora de esa editorial maravillosa, de la que yo tengo un orgullo tremendo como persona y como escritor de pertenecer, que es Tusqués Editores. Estuvo Luis Landero, a las 5 de la tarde estuvo Luis Landero con nosotros, estuvo Fernando Aramburu, una muchacha que ha escrito una biografía de Beatriz, y por supuesto Juan Cerezo, el actual director de la editorial. Imagínate, teníamos de moderador a Juan Cruz, personaje, ¿no? Lo dices tú, no lo digo yo. No, pero Juan estuvo genial y bueno, él hizo sus historias, por supuesto, de su relación también con Beatriz. Y fue muy bonito porque fue a las 5 de la tarde, al momento ese en que reabre la feria, se llenó la sala y de verdad que recordar, homenajear a Beatriz, una mujer que hizo tanto por la literatura en general, universal, pero sobre todo de lengua española, y eso creo que fue un momento ayer muy especial de la Feria del Libro de Madrid. Bueno, el libro Morir en la arena, Leonardo Padura, que está estos días en esta dimensión europea, antes de regresar dentro de, no sé, unos días, unas semanas, a la dimensión cubana, que es esa dimensión en la que vives. Leonardo, mil gracias por haber quedado con tu editor a las 7:20 y haberte acercado. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Marc, y nada, tú sabes que me cuesta trabajo levantarme tan temprano, pero tú me levantas una vez cada 3 o 4 meses que estoy por acá. Muchas gracias. Cuídate mucho. Buenos días. Mar, hacemos una pausa muy rápida, tenemos otro invitado a punto de entrar. Venga. Ni cuente contigo, me quedaré, siempre cubano me quedaré. Eso vino conmigo y vino conmigo, me quedaré, siempre cubano me quedaré. Que no cuente conmigo, ni cuente contigo, me quedaré, siempre cubano me quedaré. Eso vino conmigo, ay, conmigo. Ser Podcast. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. A vivir que son 2 días. Desde que el 11 de octubre del año pasado Israel dijera que iniciaba una tregua, los ataques y los asesinatos contra la población gazatí no han cesado. Desde entonces se calcula que hay al menos 1.000 personas asesinadas, otras 3.000 heridas, que forman parte de un total que se calcula en 73.000 personas que han muerto desde el 7 de octubre de 2023 en la franja. Hoy están con nosotros 2 personas con las que hemos hablado en varias ocasiones sobre lo que pasa en ese lugar. Hemos hablado de la imposibilidad de contarlo desde dentro, de lo que supone salir de allí, de lo que cuesta salir de allí. A cuentagotas salen los que pueden y además con mucho dolor.
y también supone abrir una puerta a la incertidumbre, porque yo me imagino esa gente que consigue salir, cómo le queda en la memoria lo que se queda atrás, ¿no, Marc? Sí, esto nunca se borra. Es que hoy las guerras, y es lo que decías, nunca terminan, no terminan. Tenemos esta imagen de las películas, de los libros de historia, del desfile de la victoria, ¿no? La típica, no, de la Quinta Avenida con el confeti y las serpentinas, pero esto es irreal. Ni las grandes potencias ganan las guerras. La última que ganó Estados Unidos fue la Guerra del Golfo en el año 91 y la anterior fue la Guerra Mundial en el 95. Y digo esto porque la guerra de la que estamos hablando, de la guerra de Gaza, tampoco ha terminado. No ha terminado la guerra de Irán, por supuesto, no ha terminado tampoco la guerra del Líbano, no ha terminado la guerra de Gaza, no se han puesto en práctica todas estas fantasías de Donald Trump ni estos planes, jamás no ha terminado, no se ha resuelto. Israel no ha dejado de conquistar. Es una de estas guerras que siguen ahí, que a veces dejan de estar en las portadas y quedan semi-olvidadas, pero que continúan. Y esto es lo que sucede en Gaza. Para hablar de Palestina y cómo no dejar de ver Palestina, desde Segovia nos escucha Kayet Hamad, que es traductor y fixer palestino. ¿Qué tal, Kayet? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien. Bueno, Aquí en Segovia. lo dices con cierta tristeza, ¿no? Eso te va a acompañar siempre, supongo. Bueno, la verdad es que desde que hemos salido, la muerte no se ha parado ahí y sentimos aquí, de lo bien que estamos, uno se siente una sensación de culpabilidad. Tenemos la mente y el corazón repartidos entre Gaza y en España. La gente sigue sufriendo y el genocidio continúa, desafortunadamente. A Kayet lo conocimos en su día gracias a un compañero periodista que también nos acompaña aquí en Madrid, que ayudó a contar la vida de los Hamad pese a las dificultades que tenían para sobrevivir cada día. Ese periodista es Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Me alegra verte en el estudio. Cuéntanos la vida de Kayet antes de que tú le conocieras y lo que ocurrió cuando empezasteis a tener trato. Yo creo que Kayet es el... buenos días, Kayet. Hola, buenos días. Eleva ese tono, hombre, eleva ese tono. Que sí. Kayet era una figura pues muy emblemática, digamos, para toda la prensa española que pasábamos por Gaza, hispana, por su dominio del español, él había viajado a España previamente, donde tiene un hermano en Málaga, él vivió aquí un tiempo, y al regresar a Gaza pues se convirtió en el fixer, en el traductor, en la persona que trabajaba con todos los medios, con una transversalidad tremenda, ¿no? Todos los que pasábamos por ahí trabajábamos con él. Y así ha sido, pues así fue hasta el 7 de octubre cuando bueno, pues de pronto pues no se nos permitió volver a entrar, ¿no? Entonces a mí lo que se me ocurrió fue empezar a trabajar con él a distancia y sobre temas que no estuvieran en el día a día, ¿no? En el día a día informativo, y a mí el que me obsesionaba realmente, no sé si por mi origen vasco o no, pero fue la comida, ¿no? Es decir, bueno, ¿Cómo comen? Sí, ¿qué comes? Porque yo estaba seguro que me estaba mintiendo. Kayet tiene muchas virtudes, es un cabezón y tiene un humor negro bastante peculiar, y yo cada día le preguntaba, ¿no? Que ¿cómo estáis? ¿Qué coméis? Y el tío, bien, y entonces le obligaba a que me enviara una foto cada día, y así establecimos un nuevo lenguaje entre nosotros también, ¿no? Que era el lenguaje del plato, de la comida que se podían llevar a la boca cada día. De ese intercambio surgió, bueno, aparte de la idea de Instagram, un libro que además yo no había visto impreso y es precioso, se llama Menú de Gaza, que es la recopilación de aquellas fotografías, ¿eh? Sí, son prácticamente los 2 primeros años de bloqueo total, ¿no? Por parte de Israel, que no solamente cuenta con esa superioridad militar increíble, ¿no? Sino que cuenta también con un arma que es previa al 7 de octubre, que es el bloqueo por tierra, mar y aire de la franja. Y entonces, pues cuando llegó el momento de castigar a toda la población gazatí, no dudó en aplicar el uso del hambre como arma de guerra, ¿no? Era algo que desde el principio parecía muy claro, y encima sus dirigentes pues hicieron gala, ¿no? de la capacidad de tener ese poder de someter a toda una población a morirse de hambre y a morir de sed, ¿no? Y bueno, nosotros lo hemos intentado combatir esta censura que se nos ha impuesto por no poder entrar y demás. Pues Kayet enviando esas fotos, yo subiéndolas. Ahora mismo este proyecto ya es un libro, y ahí está, ¿no? O sea, nadie puede decir que no pasó.
Hola, Miquel. Hola, tal, Cayet. Aquí Marc. Cayet, ¿tienes contacto con familiares, con personas, con conocidos en Gaza? ¿Y qué te están contando de la situación en estos momentos? De contacto igual que cuando estaba en Gaza, porque la única allí ya no existe casa de transporte al no ser en un burro o lo que sea, entonces la movida ahí es muy difícil. Entonces, al estar aquí, parecido a como estuviera en Gaza, entonces todos los contactos los tengo por WhatsApp y 24 horas al día y lo que me cuentan hasta que han llegado a decirme en los días de la guerra eran mejor porque por lo menos se hablaba de Gaza entonces. Ahora les están matando de una manera lenta y como la vista está todo el mundo hacia Irán y lo que está pasando ahí y nadie se preocupa por ellos por falta de medicamentos, en especial tampoco dejan médicos voluntarios que entran de fuera y ahora hay muchas enfermedades, más ratas, más ratones, incluso serpientes que nunca hemos visto por los barrios y falta de centros sanitarios y si alguien se pone enfermo, bueno, si consigue el médico, no consigue la receta, entonces tiene que esperar o buscar más. Bueno, normalmente los precios están por las nubes y hay mucha gente, incluso se muere todos los días. Yo sigo las noticias. Un niño está mordido por una rata, por los moscas y mosquitos, y porque no hay sistema ni de agua potable ni de desagüe. Y tampoco prohíben sacar la basura fuera de la población. El ejército israelí no permite, entonces la basura está acumulada desde hace 3 años y se ven ahí montañas de basura. Justo esta semana hablaba con una compañera tuya, con Mónica García Prieto, que también conoce muy bien esto y refleja mucho lo que acaba de contar Cayet. Y claro, la sensación es que lo que estamos contemplando es cómo Israel está escribiendo en tiempo real una especie de manual de genocidio moderno, ¿no? Que no consiste solamente en matar con armas, consiste en estrangular a una población, en dejarla sin medicamentos, en casi envenenar el agua que beben. ¿Cómo es posible? Yo os lo pregunto a los dos, que estemos aquí hablando de esto, que los países occidentales sigan funcionando como si esto no estuviera pasando. Sí, son casi a 1000 días desde ese 7 de octubre, ¿no? Son como periodistas, por ejemplo, ¿no? Llevamos 1000 días en los cuales se está aplicando el modelo máximo de censura que se puede aplicar en un lugar, no solamente no dejarnos entrar, sino asesinar a nuestros colegas. Y no pasa nada. Y eso está pasando en estos momentos y nada cambia, ¿no? Y a nivel de condiciones de vida, como dice Cayet, desde hace 7 meses hay entre comillas, un alto el fuego, pero las condiciones de vida de la población no solamente no han mejorado, sino que están empeorando y además Israel ya ha dicho claramente que va a poner en marcha ese plan de lo que ellos llaman emigración voluntaria. No, básicamente el único objetivo en todo este tiempo, desde el 7 de octubre, es hacer de Gaza un lugar invivible, que sea absolutamente invivible para que la gente se tenga que ir, ¿no? Bueno, está saliendo mucha gente, se están dando, por ejemplo, muchas becas a estudiantes y hay salidas prácticamente semanales, ¿no? De gente de Gaza y el objetivo final es ese, ¿no? Hacer de Gaza un lugar inhabitable, un lugar que tampoco ellos tengan la capacidad, como está totalmente bloqueado, de tener material para una reconstrucción mínima, para volver a tener una vida digna. Si es que destruyen hasta los tractores para que no puedan cultivar el campo. Exacto. Entonces la gente se tiene que ir y la ocupación, el primer ministro Benjamin Netanyahu ya dijo que van a llegar ya a un 70% próximamente de ocupación de la franja, con lo cual reduces a los 2 millones de habitantes a un espacio de un 30% destrozado, sin ningún tipo de condiciones mínimas para vivir, y en Gaza ya no se vive, en Gaza se sobrevive. Ese es un poco el objetivo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Cayet? ¿Cómo ves esta reacción pasiva del mundo ante lo que está ocurriendo?
Bueno, nosotros la verdad llevamos no solo del 48, después de la Primera Guerra Mundial, cuando estábamos ocupados por los ingleses, hasta hoy en día sufrimos del doble rasero. Por ejemplo, a Rusia inmediatamente sanciones y todo el mundo está intentando ayudar a Ucrania. Yo también estoy al favor, pero a nosotros puede imaginar que 51 países han ayudado ayudas militares a Israel durante este genocidio. Eso siempre nos deja el sabor amargo del doble rasero que se aplica contra nosotros. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Pero, sin embargo, yo puedo decirle, siempre hemos perdido las guerras militares, pero por la primera vez que Israel pierde, ha perdido el relato ahora por todo el mundo ya no cuela ni con un niño de 12 años que Israel es la víctima, el pueblo elegido de Dios, el único país democrático del Oriente Medio, el ejército, ojo, más moral del mundo. Entonces, eso por la primera vez ellos han perdido algo y nosotros contamos con eso y a ver si llega a las actividades se hacen y hablar de Gaza que hacen a los gobiernos que toman sanciones de verdad y Israel se cortan las relaciones comerciales, militares, diplomáticas. Israel no aguanta un mes y va a decir todo lo que pide la comunidad internacional, pero desafortunadamente eso solo lo vemos, por ejemplo, si preguntas a un niño en Gaza quién está a favor de Palestina, inmediatamente te contesta España e Irlanda. Eso es lo que se sabe ahí. Bueno, sabemos que los pueblos de otros países que están a favor, pero estamos hablando de gobiernos. Pero nosotros nunca perdimos la esperanza y esta esperanza es lo que nos ha hecho seguir luchando desde el 1917 hasta hoy en día. Sí, Cayet y Miquel, después del proyecto del Menú de Gaza habéis puesto en marcha otro que es un trabajo llamado Diario de Sara. ¿Podéis explicar quién es Sara y por qué empezáis a contar la guerra desde su perspectiva? Después del proyecto del Menú, la verdad es que yo acabé exhausto. Es la primera vez en mi vida que estoy haciendo un proyecto que estoy deseando que se acabe. Yo quería que se acabara el Menú de Gaza, ¿no? Porque significaba que iba a acabar con un alto el fuego, era nuestro objetivo desde el primer día. Y al final pues acabó cuando la familia pudo salir de la franja, ¿no? Se acabó. Lo que pasa es que parte de la familia de Calle se ha quedado allí, ¿no? Y Sara es hija de su sobrina. Y Sara nació meses antes del 7 de octubre, ahora tiene 2 años y ha vivido todo lo que fue el bloqueo, todos los años más duros de la guerra. La Sara pequeña ha vivido con Cayet y con su familia, ¿no? Y entonces la idea era intentar seguir, ¿no? Contando el día a día de Gaza, cosas cotidianas, cómo es la vida de una niña de 2 años. Hay una cosa, en la franja de Gaza ahora los niños no juegan. En un lugar que estaba plagado de niños. Ahora no ves niños jugando en la calle, no hablo mucho con su madre, ¿no? Todas las semanas y me dice eso, ¿no? No hay niños jugando, es porque los niños ahora tienen que ocuparse de ir a buscar agua para pasan horas, o tienen que ir a buscar comida, tienen que ayudar en casa, ¿no? Entonces es otro de los puntos que yo creo que es clave, ¿no? El alimento, la comida, me parecía que era uno de los factores fundamentales, pero luego está la niñez, ¿no? La infancia, estos niños que han nacido o que están creciendo en esta situación, ¿no? Y bueno, en este caso es un trabajo directamente coordinado con su madre, que es la que hace las fotografías, y las historias que están detrás intentando hablar de la cotidianidad de una madre, de su niña de 2 años, ahora ha tenido otro bebé. ¿Cómo es ese día, ¿no? ¿Cómo se las gestiona pues para conseguir la comida, para conseguir los juguetes? No hay juguetes, no hay dulces, no hay... ¿Cómo es la infancia, ¿no? en Gaza ahora mismo? Ese es el objetivo de esta nueva serie que estamos haciendo. De hecho, había un reportaje fantástico en El País hace un mes y hablaba de esto que comentabais, ¿no? De
tantas ratas ahora mismo en Gaza y había una mujer palestina que decía, pensábamos que estábamos combatiendo solo una guerra y ahora estamos combatiendo dos, porque es una guerra contra las ratas que están asolando ese territorio. Oye, suerte con este libro, Menú de Gaza. También estás en la feria firmando Historias de Gaza, que publicaste hace un año, ¿no? Mikel Ayestarán, que de vez en cuando viene por el programa, pero que sigues con tus crónicas en la televisión vasca y en tantos otros sitios, ¿no? Sí, yo sigo y que dure. Y que dure esta mucho. rueda. ¿Te vuelves para allá cuándo? Pues bueno, esta tarde voy a Bilbao también a la feria y ya mañana me vuelvo para Estambul, que es ahora tu base de operaciones. Mi base de operaciones. Y Kayet Hamad, que es traductor y fixer palestino, y además sabemos, Kayet, que estás un poco delicado por una operación reciente, así que te deseamos lo mejor y que te recuperes pronto. Muchas gracias. Y a ver si te vemos por el estudio. Cuídate mucho, Kayet. Vale, gracias a todos. Hasta luego. Y Marc, antes, por cierto, en la presentación te has ascendido a subdirector de periódico, creo, ¿no? No, a director, no, has dicho no, a director adjunto, que no, yo no sé lo que he dicho. Bueno, la semana que viene, ¿qué quieres ser en el país? Yo te lo digo. No, lo que tú digas. Hasta la semana que viene. أتمنى من صغري ألف الدنيا وأغني للعالم كل سيبو. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.